Bueno, hoy lo tenemos a Mauro. Mauro de Psicología Verde está aquí con nosotros. Hola Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Pato, Carmelo. Fan del mate, diría que yo también, me parece que me anoto en esa. Todos tenemos un fanatismo, entonces. Tenemos tendencias, podemos decir. Tenemos tendencias que a lo largo de nuestras vidas, en relación al fanatismo, van a ir cambiando, o eso sería lo esperable. Claro, porque viste que hay, digo yo, ¿no? Hay como fanáticos religiosos, fanáticos políticos, y bueno, y fanáticos, de lo que vamos a hablar, creo yo, ¿no? Este fanatismo que tiene que ver con, en este caso, en este contexto, con el fútbol. Correcto. La propuesta para hoy es tratar de hablar un poquito de la psicología del fanático. El fanatismo es algo que, como bien decían, lo podemos encontrar en distintas dimensiones, desde lo religioso, lo político, lo deportivo, el nacionalismo, claro, en distintos lugares. Vamos a meternos un poquito a tratar de entender cómo funciona, de dónde viene, qué efectos trae, porque por otro lado, sabemos que la identidad argentina está muy ligada al fanatismo. Vieron que es una de las cuestiones que viene una banda de música de afuera y dice los argentinos son súper fanáticos. No, engloba a todos, ¿eh? Mucha gente engloba a todos. Claro. Los políticos principalmente. O se habla de nuestra pasión futbolera. Te muestran hoy las hinchadas en Qatar y muestran, ¿no?, ese fulgor fanático del argentino. Entonces es algo que tenemos muy incorporado. Y entonces dijimos, bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto. A ver, ¿de dónde viene el fanatismo? ¿Y qué efecto trae? Si está bueno o no. Ahí está. ¿No? ¿Y hasta dónde está bueno que nos entreguemos a eso? Bueno, vamos a charlar un poquito del fanatismo. Lo primero que podemos decir es que el fanático viene de fanum, y fanum quiere decir templo. Entonces, el fanático era el que cuidaba el templo. Entonces el templo está ligado a ese espacio reservado a Dios. Entonces el fanático es aquel que vela por la protección de la deidad. De ahí viene. Entonces vamos a ir viendo que el fanatismo, que hoy podemos encontrarlo, por ejemplo, en el fútbol, hunde sus raíces en el mismo lugar, tiene el mismo origen que las religiones, que la posición frente a la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque el fanático es aquel que, estando custodiando el templo, se siente en una posición de poder. Una posición de poder que lo asemeja y lo pone en proximidad a esa pasión a la que quiere acercarse, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver desplazado, porque hoy la mayoría no tenemos tanto un fanatismo religioso como quizás, por lo menos en nuestra cultura. Exacto. En otras culturas sabemos que sí, nosotros no. Pero sin embargo, sí tenemos esa pasión desplazada al campo deportivo, ¿no? Por eso a veces pasa esto, ¿no? Digo, sin ir más lejos, a Diego Maradona siempre se le dijo que era Dios. Es necesario. Es como endiosar, pero también existe una presión, creo yo, ¿no? Porque que alguien te crea a vos, persona de carne y hueso, que te dé ese poder de ser un Dios, implica una gran presión también para esos jugadores, porque si sos un Dios tenés que responder como un Dios, ¿no? Totalmente. De hecho, una de las cuestiones del fanático tiene la necesidad de endiosar, tiene la necesidad de que aparezca en algún lado algo de lo perfecto, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a exigir y lo que se va a proteger. Y eso sería un poco un efecto colateral, o por lo menos un vínculo, una dialéctica entre el ídolo y la hinchada. Es decir, hay un diálogo, hay un vals, hay un baile entre aquel que se propone para ocupar el lugar del ídolo y quienes van a idolatrar, ¿no? Es decir, esto es en algún punto cierto contrato común. El tema, o quizás donde podemos pensar el efecto más a revisar, es qué pasa con quienes están por fuera de esa lógica. Claro. Porque los que están afuera, es decir, los que no están idolatrando al ídolo, ni quienes forman parte de lo idolatrado, van a devenir enemigos. Sí. Porque va a ser aquello que puede atentar
justamente contra mis creencias. El fanático tiene creencias muy cristalizadas para tratar de proteger esa verdad que es que aquello de lo que son fanáticos es algo superior. Y lo que pueda llegar a conmover eso va a ser visto como peligroso y entonces van a aparecer corrientes hostiles. Vieron que en estos días, y esto es una de las cuestiones que me llamaba la atención a raíz del Mundial, veíamos que aparecían eventos de violencia. Ajá. ¿Vieron? En Bélgica, Sí. un partido y hubo disturbios, conflictos entre hinchadas, y tenemos muy naturalizado que eso sea así, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados o damos por sentado de que en estos eventos aparezca la violencia. Claro. Y esto Cuando es- hay un partido dice de peligrosidad, ¿no? Como adelantando que va a haber disturbios. Claro, lo que podemos, viste que, ¿vieron esta frase común que se dice, no hay que hablar de religión, Ay, sí, de no hay que hablar de política. política y no hay que hablar de fútbol? De fútbol. ¿no? Y en realidad lo que vamos a encontrarnos es que en esas tres dimensiones lo que tenemos son estructuras fanáticas. Claro. Y ¿cómo no Ese vamos a poder es el hablar de política? Claro. ¿O cómo no vamos a poder hablar de religión? ¿No? Digamos, algo que tiene que ver con la existencia de la vida y cómo nos pensamos en relación a eso. Por supuesto. ¿Qué nos pasa? Que un deporte puede llevarnos a pasiones que nos desborden y que nos lleven a conflictos de violencia. Evidentemente ahí pasa otra cosa. Esa es la estructura del fanático. Y nosotros tenemos una suerte de forma de romantizar nuestro fanatismo. Vieron que si una persona es un fanático religioso, y tenemos cierto alerta, ¿no? Si vos decís, uy, estás como muy metido, ¿por qué? Porque sabemos que si te fanatizás mucho con algo, podés caer en una lógica sectaria, ¿no? Totalmente. Y ¿sí? que esas lógicas sectarias son separatistas, te separan de los otros y produce una enemistad, después de la cual deviene un conflicto, ¿no? De que tenemos las guerras, ¿cuántas guerras religiosas hemos tenido? Sí, ¿no? cuántas guerras en nombre de Dios. Exacto. Es así. ¿Y qué tan distinto es eso del enfrentamiento entre hinchadas? Entre barras bravas. Entre barras, Ese es el ¿no? tema, ¿no? ¿Y cómo está? Porque hay todo. Ahora que vos me puse a pensar en esto, ¿no? De la concepción del templo y demás cuestiones, digo, ¿cómo está armado todas estas barras bravas que, por supuesto, no nos iríamos de tema, pero están también sustentadas muchas veces por poder político Pero y demás? esos son los fanáticos. Sí, sí, pero esos son fanáticos, Claro. que algunos dicen fanáticos enfermos, ¿no? Porque realmente a veces peligra su vida por defender sus colores o su club. Sí. Bueno, ahí estamos viendo. Mirá cómo surgen y cómo nos acostumbramos a estos eventos, es decir, lo naturalizamos. Damos por sentado que el fanatismo va a ser parte y que va a terminar en disturbios, en agresividad, y quizás un poco la mirada revisionista sobre esto, decir, che, bueno, a ver qué es lo que estamos dando lugar, porque en las otras áreas estamos un poquito más advertidos de una posición en donde no entregarnos a esa pasión, ¿no? Es decir, en la política, en la religión hay un poco más de borde, mientras que justamente en estos contextos mundialistas hay un empuje hacia la pasión, ¿no? Pareciera que cuanto más apasionada y más intensa y más descontrolada la devoción, mejor, como si quisieras más por desbordarte de pasión, ¿no? Una de las cuestiones incluso que tiene el fanático como característica es la devoción sacrificada. Dijimos que el fanático era aquel que protegía el templo y entonces tiene que estar dispuesto al sacrificio con tal de proteger aquello que justamente él defiende, ¿no? Entonces en el fanático tenemos una tendencia a la devoción sacrificada, una ausencia de autocrítica, Claro. ¿sí? Y una tendencia a la idealización. Esos elementos, si los pensamos a nivel psicológico, no están buenos. Por supuesto. No claro. están buenos. ¿Vieron cuando, no sé si lo han escuchado, pero a nivel psicoanalítico, cuando se piensan los procesos subjetivos, se dice que el enamoramiento, Freud decía, el enamoramiento es una enfermedad a ser curada, porque hablaba de que es una borrachera psíquica. ¿Por qué? Porque el yo deviene objeto de un otro idealizado. Y entonces hay un empobrecimiento yoico en función de un enaltecimiento de una otredad. Pero por lo menos en el enamoramiento eso tiene una duración corta. ¿Por qué? Porque
en algún momento ese otro idealizado, a medida que lo vamos conociendo, se va desidealizando. Claro. El enamoramiento se termina y en todo caso da lugar al amor, que tiene que ver con una posición más de construcción, en donde el otro lo vemos fallido y podemos querer en esa falla y podemos hacer desde ahí. En el fanático esto no sucede. ¿Por qué? Porque nunca el fanático accede al ídolo. Claro. El fanático tiene una distancia tan grande con aquello que idolatra que lo puede mantener en ese lugar de idealización toda la vida. Entonces toda la vida relanza la creencia de que es un ser superior porque nunca lo ve fallar. Nunca te encontrás con el ídolo como en esa cuestión cotidiana, mundana, que te permite verlo en su humanidad. Entonces el fanático corre el riesgo de que se conserve ese empobrecimiento yoico que se da en el enamoramiento de forma permanente. Mauro, esta pregunta viene principalmente de la mujer, ¿no? Me parece que cada 4 años, cuando llega el Mundial, se vuelven fanáticas. No así me parece, fanáticas por la selección, pero me parece incentivada por los medios previos a este Mundial, a cualquier Mundial que hemos vivido. Siempre los medios dan y cuando comienzan los partidos estamos todos como fanáticos. Y después me parece que ese fanatismo, gran parte de ellos lo dejan de ser. Son fanáticos por la selección, sí, por el Mundial. Hay un fanatismo ocasional, episódico, contextual, que tiene que ver con la identificación quizás con la selección, claro, que permite que todos nos identifiquemos con eso y no tanto con los cuadros de fútbol, claro, parciales, sí, que es otra escena en donde quizás aparecen todavía, si bien esto ha ido cambiando, una identificación más del hombre al deporte por cuestiones históricas, ¿no? Y sí hay, a su vez, un empuje a que esto suceda. ¿Ustedes vieron cómo están armados los partidos? Toda la cuestión heroica y dramática en torno a la entrada de los jugadores, la presentación de los himnos. La teatralidad. Toda esa exactamente. La misma teatralidad que vamos a encontrar en la misa. Claro, la misma. Totalmente. ¿Vieron? Supuesto. Si empiezan a ver, hubo un deslizamiento de la religión al fútbol en donde dejamos de ir los domingos a misa, digo dejamos en términos sociales, pero se pasó a ir los domingos a la cancha. Se le dejó de rezar, ¿no?, a ese Dios que aparece idolatrado y al que se le pide para pasarle a pedir al ídolo, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparece toda esa misma teatralidad, toda esa puesta en escena que lo que hace es que esa tendencia al fanatismo que podemos rastrear originalmente en todos se exacerbe, ¿no? Entonces nos volvemos por un tiempito fanáticos y quizás está bien en la medida que sea un juego. Claro, yo creo que sí, que es como una condición que todos aceptamos. Yo también. Digo, porque está bueno el folclore esto de decir, che, nos juntamos en tu casa, dale, comemos algo, hacemos una pica. Es como esta cuestión de decir, yo nunca miro fútbol, pero ahora sí estoy mirando los partidos porque me parece que está bueno ver la selección en un mundial, qué sé yo. Pero no es tampoco un fanatismo y creo que hace parte todo esto, ¿no? De unirnos que para. Se vuelven fanáticas. Puede ser. Muchísimo. Sí, me parece que en la medida en que sea un juego, en la medida que entendamos que tiene que ver con un modo de encontrarnos, un modo de reconocernos, es donde el juego no tiene que lastimar. Y hay personas, y a esto iba con que en el fanatismo propiamente, que no es lo mismo tener algo que nos guste, que no es lo mismo tener una cuestión en donde podamos desarrollarnos, el fanático no tiene relación con aquello que está sucediendo. ¿Sí? Fíjense que la escena pasa por fuera de él. Y en general suele haber una afectación muy grande. Porque, ¿qué se busca en el fanatismo? ¿Qué busca el fanático en su causa? Lo que en general se persigue es una pasión a la que en su vida cotidiana no logra acceder. Es decir, se busca acceder a unos estadios de felicidad que en general no aparecen en lo cotidiano. Entonces se desplaza, hay una compensación.
se da ese subidón cuando se mete un gol, pero después aparece también la caída. Y la caída puede ser muy dura. Claro, yo veía el primer partido que jugó Argentina, como mucha gente lloraba, pero lloraba desconsoladamente. Que uno dice, claro, por supuesto, yo al no ser fanática, por ahí no lo entiendo su lugar. Digo, sí, claro, a todos nos gustaría ganar porque es una Copa Mundial, pero decía, una depresión, o la gente Claro. que publicaba historias, el peor día de mi vida. Yo decía, ¿cómo el peor día de tu vida? Sí, ahí está. En realidad, no sé si vamos a catalogarlo así, ¿no? Es como, bueno, una situación que uno dice, che, qué lástima, ¿no? Hubiésemos podido hacer un gol, 2 o 3, pero empieza a ser como esta indignación y uno cae como en esa frustración absoluta. Ahí justamente es donde se vuelve un poquito peligroso. En términos anímicos, para la persona no está bueno. Y por eso hablo de prestarle atención a no romantizar el fanatismo, porque sería equivalente a estar romantizando el alcoholismo. Puedo decir, yo me tomo una cerveza un día que hace calor y puedo compartir y me gusta, pero no es lo mismo una persona que es alcohólica.